El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto, el cartel que anunciaba el programa habla de medicina de conciencia preventiva. Bueno, ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, medicina de conciencia preventiva. Para hablar de este tema tenemos a nuestro invitado de esta noche, que es Jorge Méndez Rodríguez, psicólogo, y bueno, pues un poco iba a decir el precursor, el que ha inventado este sistema. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, José? Bien, ¿Cómo estás? hablamos de esa medicina de conciencia preventiva. Así Primero, ¿cómo nace, cómo ocurre esta medicina de conciencia preventiva? Bien, bueno, muy bien. Buenas noches para todas las personas de Gran Canarias y alrededores. La medicina de conciencia preventiva, o MCP, es un modelo, un método que fuimos diseñando con la doctora Silvia González, que es mi esposa. Ella es médico, yo psicólogo, y nos dimos cuenta que ambos nos complementábamos en nuestras funciones al ver pacientes. A ella le faltaba un sistema de seguimiento en sus pacientes y a mí me faltaba toda la parte biológica de los pacientes. Entonces, obviamente, en la conversación nos empezamos a dar cuenta que podíamos mejorar la atención integral de esos pacientes trabajando en conjunto. Y no solamente nosotros, sino que fuimos incorporando un nutricionista, fuimos incorporando un profesor de educación física o un fisioterapeuta, y nos empezamos a dar cuenta entonces que en la medida que íbamos incorporando otras ciencias o otras especialidades, el paciente tenía mejores resultados, aumentamos los niveles de resultados en forma exponencial, pero además al mismo tiempo teníamos mayores patologías o fisiopatologías vistas, obviamente desde diferentes puntos de vista. Entonces creamos esto que finalmente es la sigla MCP, Medicina de Conciencia Preventiva, que en el latín medicina viene de medere, que significa sanar, conciencia también del latín, con conocimiento, y preventiva quiere decir pre-evento. De alguna manera la definición de medicina de conciencia preventiva significa tener el conocimiento para sanarse antes de estar enfermo, o sea, antes de un evento.
Claro, aquí hablamos, y sobre todo para el personaje de a pie, la persona de a pie, de calle, esto un poco es el que la persona tome conciencia, o sea, prevenga y tome una serie de medidas, tanto de hábito alimentario como de física, para evitar al final que le venga la enfermedad y al final se monte el tinglado. Esto hablando en palabras populares, más o menos lo describiste muy bien. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando la persona envejece, el envejecimiento está declarado en el ser humano a los 28 años. Ahí es cuando empezamos a ver nuestras primeras, no nos damos mucho cuenta, pero aparecen las primeras canitas. Más adelante, cerca de los 40 años, vamos a ver algún tipo de dificultad, ya sea a nivel sistema reproductivo, sistema nervioso central, perdemos memoria, tenemos presbicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente sobre el final de nuestro tiempo empezamos a tener otro tipo de decadencias naturales del envejecimiento. Solamente que ese envejecimiento no tiene por qué ser decrepitud, ¿no? Es un envejecimiento saludable en la medida que hacemos prevención desde jóvenes, desde temprano, incluso desde no tan temprano. A los 40, 45 años, 50 años podemos empezar también a hacer este trabajo. Entonces, tal como lo describiste, la idea es que no terminemos enfermándonos de algo que podríamos haber evitado. Esas enfermedades se les llaman enfermedades no transmisibles, como cáncer, como hipertensión, como diabetes, como ictus, por ejemplo, ¿verdad? Estas son enfermedades, no son contagiosas, no las contraemos de ninguna otra forma, a no ser por un mal hábito, ya sea de salud o de sedentarismo, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, lo que intentamos es educar, acompañar a la persona para que él tenga el control, el conocimiento completo de su salud y de su familia y no llegue el día que se enferme. Enfermedad, de hecho, tiene un latín que me encanta, que viene de infirmita, significa falta de firmeza. Por eso que cuando una persona está enferma decimos está débil, ¿verdad? Tiene una firmeza que ya no es tal porque obviamente tiene una enfermedad. Pero en realidad esa enfermedad en la mayoría de los casos está autoprovocada, a veces por desconocimiento o a veces porque hay personas que dicen de algo hay que morir y creen que como de ese de algo hay que morir resuelven el bienestar momentáneo. No se dan cuenta que en el fondo cuando hay una enfermedad y por sobre todo enfermedades terminales o muy costosas, no solamente ellos pueden morir, sino que el entorno familiar muere pero en vida. Gastan todo su dinero, claro, están angustiados, ¿verdad? Porque esa persona decidió continuar fumando o alimentándose mal o no yendo a hacer ejercicio físico. Por eso que intentamos, este es un gran avance también desde el punto de vista de la salud pública. Ojalá tuviésemos menos hospitales que se inauguran y más hospitales con la mitad de la población. Eso significa que tenemos una población educada desde el punto de vista de la salud y por lo tanto menor gasto público. Una de las cosas, claro, además sobre todo para la gente, es que esto de alguna manera es tener ese seguimiento durante, me imagino que no hay tiempo, sino durante toda la vida, ¿no? Claro. Más o menos es un mantenimiento, por llamarle... Es como el coche, ¿verdad? La ITV, ¿no? Claro. Para que pase la ITV. Exacto. Es un mantenimiento por vida, ¿no? Un gran ejemplo de ese comparativo para la vecina y el vecino que nos está viendo. Al coche lo queremos que dure bastante tiempo, ¿verdad? 100, 1000 o 200, 300.000 kilómetros hasta que decidamos o podamos cambiarlo. Aquellos que tienen obviamente un vehículo, ya sea un coche o una moto. No nos olvidamos de hacerle la mantención. No le dejamos de poner aceite, no le dejamos de poner agua, no le dejamos de inflar los neumáticos y no dejamos de hacerle las mantenciones que corresponden cada 10.000 kilómetros habitualmente. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué le echamos esa gasolina y no otra? Una más barata o una más aguada. Y porque si no el coche no funciona. Fíjate que es la misma comparación que con los humanos. Nosotros nos damos buena alimentación, hacemos buen ejercicio físico, que tiene que ver con el modelo de la MSP, tiene 4 pilares. Bioregulación celular a través de suplementación, el ejercicio físico focalizado, 10-15 minutos por día en la casa, por lo menos, una nutrición basada en plantas, con muy poca carne en su dieta, y el manejo del estrés, administrar lo que hoy conocemos como la enfermedad del siglo, que es el estrés, ¿verdad? O el diestrés, que es el estrés negativo. Sobre todo la concienciación de la persona, ¿no? Porque tú, efectivamente, Jorge, bueno, pues y Silvia tienen clínicas en Sudamérica, empezaron con la primera en Chile. ¿Cómo has visto, sobre todo con la gente que tiene la experiencia de haber tratado,
la gente se concienciaba, llegaba a la clínica de alguna manera, bueno, porque vendría el hombre, porque claro, para concienciarte o te da algo o te asustas por algo y entonces vas a tomar medidas, ¿no? Sí. Pero la gente se llegaba a concienciar cuando entraba en tu clínica, ha seguido y sigue, esto no me gusta, esto tal, y se va. ¿Cómo lo has visto tú? Buena pregunta, porque fíjate que la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud dice que solo 4 personas o 4 pacientes de 10 que visitan un médico, cualquier tipo de médico, siguen los tratamientos médicos. Entre los motivos o las razones de por qué no lo siguen, bueno, no le creyeron al médico, no le gustan los tratamientos, el olvido del tratamiento, pero el 67% de ellos alega o refiere no seguir el tratamiento porque está solo. Porque obviamente el tratamiento es yo quiero mejorarme quiero tener un envejecimiento saludable, quiero mejorar mi estado salud emocional, psicoemocional, quiero bajar o mejorar la hipertensión, quiero salir de un estado de diabetes, que generalmente es algo solucionable si es el tipo 1, obviamente. Y por lo tanto llega a la clínica y dice, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Decíamos fuera de cámara que los 31 de diciembre son días de declaración mundial. Propósito de enmienda. Declaración, claro, declaraciones mundiales porque hacemos el chin-chin, el saludo y decimos, ahora sí, comienzo el inglés, voy a bajar de peso, dejo de fumar, dejo de tomar alcohol, lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la tasa de deserción es muy alta, obviamente más del 80% que la gente hace ese brindis no termina haciendo lo que dice y cree y quiere hacer. ¿Por qué es eso? Porque obviamente falta un acompañamiento y los humanos somos seres sociales. Desde el momento que nos transformamos en homínidos, el humano se puso de pie, nos dimos cuenta que teníamos un reflejo en el otro. Antes éramos animales de cuatro patitas, ¿verdad? Con un cerebro de 550 centímetros cúbicos, nos ponemos de pie y nuestro cerebro aumenta hoy a 1400 aproximadamente kilogramos. Eso significa que 1,4 kg pesa solo nuestra masa cerebral por las conexiones neuronales. O sea, nos permitimos hoy estar vinculados socialmente a otros. Uh-huh. Y esa vinculación nos ayuda, por ejemplo, en la pareja. Una pareja, según estudios, es más feliz que alguien que no tiene pareja. Eso no significa que el soltero no sea feliz. Según estudios demostrados desde el punto de vista psicológico, alguien en pareja es así. También nos pasa con el deporte. Acabamos de ver ahora el triunfo de España en la Copa Davis y veíamos cómo nuestros jugadores obviamente celebraban el triunfo, a pesar de que es un deporte individual, pero en equipo, ¿verdad? Le pasa al fútbol, le pasa al vóley o al básquet o al handball, lo que fuera. A diferencia de un golfista que juega un major, gana y hace así con la manito, ¿verdad? Celebrando muchos millones de euros que está ganando. Y lo podemos seguir extrapolando a la música o al arte y en la medicina. ¿Qué pasó en la medicina? ¿Por qué en la medicina nunca nos pusieron a alguien que nos ayudaran a llevar los tratamientos? Pasa en el gimnasio cuando hay un personal trainer. ¿Por qué no nos pusieron a una persona? Bueno, el modelo que nosotros diseñamos contempla a esa persona que acompaña, porque en los primeros 3 meses del tratamiento que esa persona quiere hacer, o sea, tiene la intención de hacer, pero por las razones que he contado antes, por ahí no las hace o no las termina haciendo, esta persona que nosotros le llamamos coach de vida sana, que generalmente es un psicólogo o una psicóloga, te ayuda a que logres el tratamiento. Entonces, de ese 4 a 10 que decía la OMS, a nosotros nos ha ido muy bien, aumentando a 8 o 9 la adherencia al tratamiento de las personas. Y este es un éxito total porque justamente cuando una persona quiere hacer un tratamiento, tiene la disponibilidad, tiene obviamente los recursos para hacerlo o en la salud pública, pero además tiene una persona que lo está acompañando para mejorar su propia salud y al mismo tiempo dándole herramientas para mejorar la salud de sus queridos, y bueno, aumentamos entonces obviamente la efectividad del tratamiento. Claro, hablas de prevención, pero me imagino que alguno llega por ahí a las clínicas tocado, ¿no? Es decir, que viene el hombre ya asustado o asustada porque le ha dado algo. Sí. Y viene un poco al propósito de enmienda a intentar cambiar su... ¿no? Las personas tomamos acciones, o sea, cambiamos hábito por 2 razones básicamente. Una es por repetición, o aprendemos por repetición, ¿verdad? Así aprendimos a escribir, a leer, lo que fuera. Y la otra es por impacto emocional. O sea, tuve un accidente, me vino un ictus, o a una persona cercana a mí, hay un principio y claro, entonces digo, ahora sí, ¿verdad? Y ese ahora sí genera una fuerza de voluntad distinta, pero ¿por qué llegar ahí, verdad? Los humanos somos así, comportamentalmente nos mostramos como cuando no queda más remedio, pero
Sí hay remedios, ¿verdad? Claro que sí. Y Jorge, cuando se mantiene, el paciente se mantiene o alguien se echa para atrás cuando está en esa clínica con esa medicina de conciencia preventiva y dice, ¿cómo has visto el porcentaje? Y además que tienes, como tienes esas 4 o 5 clínicas repartidas, ¿has visto algo de eso? Si Sí. la gente se mantiene, sigue en gran mayoría. Es muy interesante porque obviamente hemos fracasado mucho al principio, porque más allá de los cuatro pilares del modelo, que era la bioregulación celular, la nutrición saludable, el manejo del estrés y la actividad física, que son muy buenos pilares para llevar adelante un proceso de salud completo, igual nos pasaba que la gente abandonaba en la mitad del camino. O sea, esta figura que incorporamos fue clave en el modelo, porque era el que nos hacía falta para la pieza del puzzle que se veía la imagen completa, ¿verdad? Era el que nos hacía falta porque le preguntábamos a las personas, ¿y cómo te fue con el tratamiento? O la agendábamos para verlo y no volvían, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado si vino tan contento o tan contenta? Ya pagó. Sí, claro, que dices tú. Bueno, Y no viene, y no hace el tratamiento, y no nos reporta. Entonces, claro, nos faltaba esa información y empezamos entonces a incorporar esta figura que te acompaña en el trabajo, si es que quieres, te está llamando por teléfono, te manda un mensaje, te acompaña a caminar si es una de tus tareas, si tú vas al gimnasio o vas a caminar, te acompaña. O sea, obviamente que es querido por el paciente, nosotros lo ofrecemos, es querido porque él quiere llevar a buen término el tratamiento. Que es un compañero. Es un compañero, nosotros le llamamos un copiloto. ¿verdad? Copiloto que como en el rally está leyendo el mapa de ruta, pero tú estás haciendo tu trabajo. Entonces, tiene una base comportamental esto, ¿verdad? Nosotros los humanos, cada vez que decimos que sí, no solamente nos comprometemos nosotros, sino también estamos comprometiendo a otro o estamos comprometidos con otro. Cuando repetimos el sí varias veces, por ejemplo 3 veces, esa multiplicación del compromiso aumenta hasta en un 40 o 50%. Por eso es muy importante a nivel de bien manipulación emocional hacer que una persona o un paciente diga varias veces que sí. Las primeras preguntas pueden ser muy básicas. ¿Tu nombre es José Luis, verdad? Sí. ¿Y eres un hombre, verdad? Sí. ¿Te gustaría que te acompañaran en tu proceso de tratamiento? O sea, el tercer sí es mucho más fácil sabiendo que los 2 sí es primero. Yo sabía que ibas a decir que sí. Entonces, el trabajo obviamente se hace para que esa persona logre su objetivo a pesar de la resistencia humana. Los humanos nos resistimos por 3 razones. A nivel emocional, el miedo, incomodidad, etcétera, etcétera. A nivel ergonómico o físico, nos queda incómodo hacer eso, por eso que a la gente le duele un poquito el cuerpo y deja de ir al gimnasio. Y a nivel lenguaje, excusas. No, mañana empiezo. El lunes es el Día Mundial de las Dietas. El lunes sí arranco, ¿verdad? Porque el lunes es el día que voy a empezar. Pero eso en realidad son 3 boicoteadores, tanto a nivel emocional el miedo, a nivel ergonómico la incomodidad física y a nivel lenguaje las excusas. Entonces, lo que hace este acompañante es justamente hacer que esa resistencia vaya bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando es natural. Esto generalmente un hábito demora entre 18 y 266 días en hacerse hábito en la persona, valga la redundancia. Por lo tanto, cuando vemos ya que la persona o ella misma ya lo hace solito, se va retirando esta figura. Ajá. Bien, muy interesante. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de esta medicina de conciencia preventiva con Jorge Méndez Rodríguez y yo creo que nos queda todavía bastante programa. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado a la medicina de conciencia preventiva. Esta medicina, bueno, pues que Jorge Méndez, Rodríguez y Silvia, su mujer, bueno, pues empezaban hace unos años. Esas clínicas han ido extendiéndose por toda América del Sur y, bueno, han recalado en Canarias, en las Islas Canarias, y, bueno, pues tendremos dentro de un tiempo la suerte de tener, pues, a lo mejor esas clínicas por aquí, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Yo creo que es un poco la idea de Jorge y de Silvia. Canarias es un buen sitio para tener una clínica, un buen sitio para vivir. Y bueno, y hay gente también aquí con poca conciencia preventiva de que tiene que tomarse las cosas más en serio para tener una salud mejor, ¿no? En general, a nivel mundial, te diría que hoy el último estudio es que la mayor enfermedad que existe a nivel infantil entre 4 y 15 años son los trastornos mentales. Fíjate desde qué punto de vista arrancamos, ¿no? Desde entre los 4 y los 15 años estamos hablando de Asperger, estamos hablando de crisis de ansiedad en los chicos, estamos hablando de crisis de angustia en los chicos, estamos hablando de altos niveles de estrés, o sea, hay una segregación de cortisol y de adrenalina en chicos de 4, 5, 6 años e incluso diabetes se están viendo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es a nivel mundial y en los países más desarrollados se ve mucho más, porque hay una presión social y hay una presión interna de la persona. Entonces nosotros decimos que presión interna más presión externa es igual a depresión. Claro. No es una fórmula química ni médica, sino simplemente es para popularmente entender que cuando tengo muchas presiones afuera y muchas presiones adentro, podría caer en un estado de distimia, que es un paso previo a la depresión, o incluso un estado depresivo. Y todos sabemos lo que es estar en un estado depresivo, ya sea porque o lo hemos vivido o lo han vivido personas cercanas. Entonces, sí, nosotros nos enamoramos de las islas hace un año y sí, parte de nuestro plan futuro obviamente es montar el mismo modelo que hemos estado llevando en Sudamérica aquí en un tiempo más. Porque hablamos, en todos lados es igual, ¿no? Es decir, sí. Hablamos de América del Sur, hablamos de Canarias, hablamos de la península ibérica, hablamos de Alemania, en el fondo Estados Unidos, nosotros trabajamos mucho en Miami, en Panamá o sea, finalmente en todos lados es igual. Fíjate que estamos en un nivel de conciencia. Yo soy uruguayo y mi esposa es paraguaya. Y nosotros cuando éramos niños vivíamos a un ritmo muy distinto, ¿verdad? Claro. Y fíjate lo que nos pasa hoy con nuestros propios niños, pero también cómo nosotros nos tuvimos que subir a esta ola de inmediatez, a la ola del microondas, a la ola del fast life y del fast food, o sea, de la comida rápida y de la vida rápida. Y eso trae como consecuencia altos niveles de estrés. Por eso que se le dice la enfermedad del siglo. El estrés ha sido el factor desencadenante de todas las enfermedades y todas las bajas que hoy tenemos, obviamente, en la salud pública o en las empresas, porque obviamente estamos a un ritmo, y yo siempre pongo este ejemplo en la consulta, a un ritmo fuera de lo que podríamos, ¿verdad? Un deportista como Nadal o como Federer, deportistas de elite en el tenis, tienen su cuerpo al extremo para poder entrenar y para poder ser deportista de élite, entrenadísimos para eso. Nosotros no estamos entrenados para llevar el cuerpo a donde lo estamos llevando en las pocas horas de sueño, en la cantidad de actividades que hacemos, en la cantidad de conflictos que tenemos, en la cantidad de tráfico que hay. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de coches que hay en las islas.
Increíble. No sé cómo llegaron ustedes a eso. Yo hubiese prohibido tener tanta cantidad de coches. No sé, hubiese encontrado quizá otra solución más a nivel sistema público, porque ese es un gran factor de estrés en las comunidades. La cantidad de coches, la imposibilidad de aparcar, el que te lo lleve la grúa, el que te pongan en la multa, el que lo vayas a buscar al depósito, todo esto que conlleva, el mantenerlo. Entonces, es mucho más allá que una conciencia desde el envejecimiento, sino es una conciencia a nivel social. A mí me gusta decir que cuando yo era pequeño teníamos una sociedad de socios y hoy tenemos una sociedad de competidores, y la competencia genera estrés. Los resultados, como llevas años con el tema de esta medicina de conciencia preventiva, ¿has visto resultados fehacientes de que ha funcionado el sistema? Lo digo... sí, casuística le llamamos a eso, sí, que es la manera de llevar adelante las estadísticas del tratamiento, ¿sí? Bueno, fíjate que en un porcentaje bastante grande. Nosotros hemos duplicado el porcentaje de adherencia al tratamiento. Eso significa que las personas continúan el tratamiento el doble de lo que continuarían en un proceso normal de tratamiento en cualquier tipo de medicina. Pero eso también asegura que el tratamiento funciona, obviamente, ¿verdad? Como una persona que no deja de ir al gimnasio. Entonces lo vamos a ver más musculoso, más delgado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra ventaja en este modelo es que hemos visto la evolución y hemos crecido en muy poco tiempo porque terminan trayendo a otras personas a hacer esto que finalmente es una calidad de vida. Nosotros lo que intentamos es que no venga nunca más el médico. Y de hecho en nuestro libro decimos, la primera frase dice, ojalá nunca más vayas a un médico. Y lo decimos obviamente de forma coloquial, pero también con mucha intencionalidad. Ojalá que solamente vayamos al médico para los chequeos naturales de una vez al año, pero no porque nos subió el azúcar o los triglicéridos están por las nubes, o tengo hipertensión, o me vino un ictus, o tengo un trastorno a nivel conductual. No por eso, o sea, no por enfermedades no transmisibles, sino porque, bueno, quiero ir a ver cómo estoy, simplemente para ver si hay algo que mejorar todavía, ¿verdad? Sí. Pero no porque ya está instalada la enfermedad. Entonces, cuando entrenamos a nuestros pacientes para que se autocuiden o se autosanen, esto es Claude Bernard, ¿verdad? El doctor Claude Bernard hablaba de que obviamente era fundamental que las personas se autocuidaran a través del autoconocimiento y la autoconciencia, o sea, siempre siendo responsables nosotros de nuestra propia salud. El médico tiene que ser un agente de cuidado cuando hay algo grave. Si me rompo una pierna, y bueno, para eso preciso un traumatólogo. Si obviamente hay un virus que llegó en mi cuerpo, bueno, obviamente hay cosas que sí necesito tratamiento de un facultativo. Pero si yo hago bien desde el punto de vista de la salud emocional y desde la salud nutricional y desde la salud celular, no tendría por qué enfermarme. No tendría por qué llegar a los 50, 60, 70 años lleno de achaques. Eso es algo que está en la tradición, pero no es así. El humano no tiene por qué morirse enfermo. Tiene que morirse de muerte natural, de forma lo más natural posible. Cuando hablamos de esa medicina de conciencia preventiva, la edad no tiene nada que ver. Es decir, puede venirte un paciente con 65 años a intentar dar marcha atrás a lo mal que ha llevado su vida. Se le llama eso senescencia programada, o sea, programar nuestro envejecimiento, pero yo lo puedo programar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Obviamente nuestro paciente mayor está en Paraguay hoy, tiene 96 años. Y va una vez al año a ver cómo está. ¿Cuántos años lleva en la clínica? No, debe llevar 4 o 5, pero él se viene cuidando hace mucho tiempo y llega a los 96 años a hacerse ya nosotros ya no tenemos nada que ver con él, pero él llegó una vez porque se sentía un poquito malito. Él se había cuidado muy bien. Si tú ves su historia, su salud, o sea, el fruto de su longevidad tiene que ver con cómo él ha llevado su salud, y llegó a nosotros por temas puntuales de la bioregulación celular, a nivel hormonal, en el caso del hombre como en la mujer, en la menopausia es muy importante, y hoy es un señor de 96 años que corre maratones. Corre 8 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros y se ve
fantástico, ¿verdad? Y yo que corro, a veces me encuentro con estos señores que me pasan. Y uno dice, wow, ¿verdad? O sea, eso es lo que de verdad hombres y mujeres deberíamos aspirar. Una de las cosas que nosotros vemos en la gente mayor, 60 hacia adelante, es lo que se llama sarcopenia, que es ese musculito que queda colgando generalmente en los brazos o en las piernas. La sarcopenia es un fruto de una masa muscular no trabajada. Cuando no hay una masa muscular trabajada, la persona empieza a perder firmeza. Pero ¿por qué no se trabaja la masa muscular? Si es algo fundamental, sobre todo tronco superior hacia arriba. Porque nadie le dijo. Porque nadie le explicó que no solamente a los 40, 50, 60 años hay que hacer deporte de caminata, sino también tiene que ejercitar la musculatura desde el tronco superior hacia arriba. Por lo tanto, cuando no hay información, ¿verdad? Información significa informa, meter una forma en el cuerpo. Cuando no hay información, la persona no tiene por qué saber y termina enfermándose por desconocimiento. Y después de que se enferma, obviamente ya tenemos que acudir a una gama de químicos, que están bien para las ocasiones extremas, pero no para la prevención. Jorge, cuando hablas de tus clínicas, porque hablabas de fisioterapeuta, o sea, tú no solo está el psicólogo, sino hay una serie de profesionales. ¿Cómo es el proceso de...? El médico es el capitán del equipo, o sea, el Messi de nuestro equipo es la doctora Silvia González, ahí llega el paciente. Porque hay un médico siempre en cada clínica. El médico hay varios médicos, pero el médico importante es el médico biológico, le llamamos nosotros, que es el que mira los 11 sistemas. Los humanos tenemos 11 sistemas y están todos integrados. La gente cree que cuando se va a quitar una muela, por ejemplo, el problema está solo en la cara. En realidad, cuando hay una intervención en nuestra boca, nuestros otros 10 sistemas están todos interrelacionados y están alterados, como cuando nos ponemos una inyección o una vacuna, o como cuando la mujer tiene su regla mensual natural. Todos los sistemas están en evolución. Cualquier intervención que haya en uno, hay intervención en el resto. Entonces, este médico de cabecera, este capitán de equipo, lo que hace es hacer una muy buena historia clínica. La consulta dura entre 1 hora y media y 2. Y a partir de ahí, entonces, el resto de los profesionales va viendo etapas distintas de ese paciente desde el punto de vista distinto, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisioterapéutico, desde el punto de vista cardiológico, y todos obviamente trabajan en beneficio de ese paciente para que se vaya con una mirada integral de lo que él refiere que le pasa, más allá de los análisis clínicos obviamente, y no solamente con una mirada parcial o reduccionista. Si nosotros miramos solamente un pedazo de lo que le pasa a la persona, no vemos el fondo, ¿verdad? Entonces miramos solamente la puntita del iceberg. Y hoy la Organización Mundial de la Salud incluso recomienda que haya una integralidad de ciencias en beneficio de las personas y no solamente mirar cada vez más la especialización de la especialización de la especialización. Hoy tenemos en el área, por ejemplo, de traumatología, especialistas hasta de dedo meñique, ¿verdad? O sea, ya no solamente el traumatólogo, sino que el traumatólogo de brazo izquierdo, de mano, de muñeca, y estoy exagerando, pero de alguna manera es llegar a un extremo de especialización, cuando en realidad ese dedo meñique, si es que tiene alguna dificultad, no solamente que esté fracturado, sino que tiene algún tipo de dolor a nivel reumático o muscular, está relacionado con algo más del cuerpo y no solamente con el dolor ahí. Entonces intentamos una mejora sustancial del paciente y está sí o sí siempre orientada al tema de la salud nutricional y de la salud celular. Esos son dos pilares muy importantes. Normalmente cuando llega a esta clínica se le hace un examen de casi todo, ¿no? Sí, hay una analítica que es básica, pero también le pedimos algunos análisis, como por ejemplo el nivel de testosterona, que no se le pide habitualmente a las personas, porque la testosterona es algo que se va perdiendo, es fruto del envejecimiento. En la gente en general es como cuando un balón de fútbol tiene un pinchazo, ¿verdad? Y va perdiendo. Nosotros intentamos devolverle eso al cuerpo y por eso que la testosterona, que es la hormona que por excelencia nos da energía tanto en hombres como en mujeres, permite que esa persona haga voy a usar una palabra, no es literal para los vecinos, pero para que se entienda que es como un rejuvenecimiento interno. Al tener la testosterona obviamente en nuestro cuerpo, que obviamente se instala o se le devuelve de forma natural a la persona, es una testosterona bioidéntica, o sea, no tiene ningún riesgo para la salud, viene del tubérculo, de la planta, por lo tanto lo que hace este ser humano empieza a sentirse con la misma energía o con una gran energía como cuando tenía 30 años.
pero de forma absolutamente natural. Entonces, una de las cosas que se le pide es, por ejemplo, su nivel de testosterona para saber si es seguro que ha perdido. Lo que no sabemos es cuánto. Cuando vemos el análisis, obviamente se le puede, entre otras cosas, ayudar con eso. Bien, estamos aquí quedándonos muy bien informados con Jorge. Vamos a hacer un pequeño alto y llegamos ya a la parte final del enfoque. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte de este enfoque especial dedicado a la medicina de conciencia preventiva con Jorge Méndez Rodríguez. Esta medicina de conciencia preventiva que, bueno, no hace daño, eso lo tenemos muy claro, es decir, aquí no hay producto inventado, producto estrella, no, hay lo que hay y lo que está ahí. Lo que pasa es que, como decía Jorge, en una de sus primeras intervenciones, pues que muchas veces es que ni nos damos cuenta o nadie nos ha dicho, mira, esto está ahí o hazlo, que es fácil y bueno, yo creo que esta medicina de conciencia preventiva nos lleva a buen puerto, sobre todo cuando si no lo hacemos, pues nos va a dar una sorpresita, como decía Jorge también, de cosas que por mal hábito, por no tomar las medidas, pues se va a llegar, no porque te hayan contagiado o porque te haya atropellado un coche, sino porque efectivamente no has tomado medidas y al final te cae la enfermedad por mal mantenimiento de esa ITV que tenías que tener. ¿Cómo ves Canarias? Porque tú desde hace un año has estado aquí, has podido, porque has dado charlas, conferencias, sí. Has podido ver posibles y, bueno, has visto pacientes, porque es otra manera, no estás en tu clínica, pero bueno, ves pacientes. ¿Cómo has visto Canarias? En realidad nosotros hemos venido y hemos ido, venimos más que a ver pacientes, venimos a dar nuestras conferencias. Sí hablamos con muchos médicos y psicólogos en mi caso para conocer el entorno. Y una de las razones por las que nos motiva en el futuro quizá a trabajar aquí es, a pesar de que este es el paraíso para los que venimos del sur de América, nos encontramos con dos índices que son muy alarmantes. Uno es los altos niveles de depresión de los habitantes de las islas y el segundo es los altos niveles de obesidad, incluso de los más altos de toda España. Y estos dos elementos, uno diría, bueno, pero si estamos en el paraíso, ¿verdad? Quizás los alemanes, los italianos, los que vienen del resto de Europa dirían, no, eso es mentira. Bueno, esto ya está estadísticamente demostrado. Son dos factores que juntos son un desencadenante tremendo. Depresión con obesidad es una bomba, ¿verdad? ¿Por qué tenemos estados depresivos? Bueno, hay un 20% de gente sin trabajo. Entre los factores de estrés, el trabajo es uno fundamental. Pero también
vivimos en una isla, o se vive en una isla donde hay gente que se siente quizá aislado, usando el término, ¿verdad? Por otro lado, el clima es maravilloso, pero para muchos otros, según estos mismos estudios, es un clima permanentemente similar. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí, el año pasado, en noviembre, y cogí un taxi y bajaba del aeropuerto en Tenerife Norte, hacia el hotel, y le pregunto al taxista, bueno, ¿y cómo es esto? Y muy aburrido, dice, acá siempre los días son iguales. Y a veces a uno le dan ganas de irse a la península porque esto es muy aburrido. Y yo decía, pero ¿cómo? Justamente eso es lo lindo, ¿verdad? Pero bueno. Y por el otro lado, los altos índices de obesidad. Nos jactamos mucho, o se jactan mucho ustedes, yo me siento parte de esta comunidad de tantas veces que vengo, en la buena comida canaria. Sin embargo, la mala información de cómo nutrirse con esa comida canaria hace que tengamos altos niveles de obesidad, y la obesidad obviamente genera oxidación. La oxidación es un factor importantísimo en el envejecimiento, pero además de todos las enfermedades relacionadas con la obesidad, ¿verdad? Que está relacionada con infartos al miocardio, problemas vasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son dos elementos que generan reflexión. Al menos me imagino que las autoridades están al tanto, pero habría que empezar a mover rápido esa rueda, porque gente enferma genera más gasto, pero al mismo tiempo hay una familia, como decía al principio, sufriendo por eso, ¿verdad? Y si no hay información adecuada, no hay educación adecuada desde los colegios, donde las meriendas tienen que ser saludables, donde en el deporte tiene que haber salud también, donde la combinación de alimentos es muy importante, entonces podríamos tener un problema mayor de aquí a un tiempito más. Aunque Jorge hablaba de esa cocina canaria, hombre, yo recuerdo hace 50 años, 40 años, aquí la comida canaria siempre ha sido muy, muy vegetariana, mucho berro, mucha verdura, y yo recuerdo que para ver un gordo le decían el gordo de la clase, claro, es decir, había uno, no 500, y ahora le dicen el flaco de la clase, ¿no? Cambió, pero, ¿no? Sí, pero yo lo que he visto que esa comida rápida, esa comida, el fast food que llamamos, que hay multinacionales que viven de eso, aquí ha calado de una manera tan que en la juventud ves niñas y niños de 14, 15 años, de 13, pero con obesidad casi mórbida, ¿no? Entonces, más que a esa comida canaria, que sigue siendo saludable, porque además se basa mucho en la verdura y en el pescado, la carne poca entra en esa comida canaria. Sin embargo, la comida rápida ha destrozado estas islas, ¿no? Sí, no es la comida rápida la que destrozó, sino la gente que la comido, claro. Y yo te diría que quizá la información, esto es como cuando hoy en las cajas de cigarrillo vemos una persona que tiene una operación grave, ¿verdad? O una gran imagen o un buen mensaje que dice el cigarro mata, ¿verdad? Y quizá vamos a tener en algún momento que hacer eso, como también lo hizo la odontología, que en algún momento hicieron campañas muy importantes en los últimos 15, 20 años para decir que si no nos cuidábamos los dientes se nos caían. Y bueno, y quizá vamos a tener que lograr en algún momento campañas de ese estilo para decir, mira que si te comes esta comida regularmente te vas a morir, y literalmente te vas a morir, pero el tema es que no te vas a morir instantáneamente, te vas a enfermar, y esa enfermedad te va a traer muchísimo sufrimiento antes de morirte, sufrimiento a nivel físico y de salud, y sufrimiento a nivel económico. Fíjate que hay 4 elementos que hoy se dice a nivel mundial que si lográramos estos 4 elementos, este mundo sería un mundo sano. Hoy estamos en un mundo bastante enfermo. Son 4 elementos que los voy a decir, y seguro que va a haber debate en casa después de esto que voy a decir. No lo digo yo, simplemente lo estoy repitiendo, y está en nuestro libro, hay estudios al respecto. Uno es tener una alimentación en base a plantas. Eso significa no comer nunca más carne, y significa comer esporádicamente. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos estudios relacionados a por qué la carne no es tan buena para el ser humano. Y las proteínas se encuentran en otros alimentos. Muchos vegetales, en las legumbres, por supuesto que sí. O sea, uno de los elementos para mejorar este mundo es, ojalá, llevar a la familia a alimentarse basado en plantas. Plantas, o sea, verduras, ¿verdad? Frutas y verduras. 2, dejar el coche, o tener cada vez menos utilización del coche privado, no solamente por el tráfico, sino también por la polución que genera. 3, bajarse de los aviones.
Y esto es complicado para mí, por ejemplo. Las 2 primeras pueden andar, pero la tercera, bajarse los aviones o cada vez andar menos en avión. Y la cuarta, tener familias más pequeñas. Tener menos hijos, por ejemplo. Con estos 4 elementos, y el cuarto es bastante especial, ¿verdad? Porque tiene un debate, habrá un debate familiar al respecto. Pero con estos 4 elementos diríamos que podemos mejorar el mundo a un 50% de calidad de lo que tiene hoy. Fíjate cómo hemos tenido que llegar a ese extremo de pedirle a la gente que tenga al menos hijos, que se bajen del coche, que se bajen del avión y que coma planta para poder resolver esto que tenemos hoy, que es un mundo un planeta que está bastante enfermo, ¿verdad? A ese extremo hemos llegado. Y te doy un dato más. El último estudio de la Universidad de Harvard dice que nuestros hijos adolescentes van a vivir 10 años menos que nosotros. Es la primera vez en la historia generacional del mundo en que en lugar de vivir más, van a vivir 10 menos. Causa número 1, la alimentación. Se nos ha acabado el tiempo. Yo aquí me he quedado loco escuchando a Jorge. Incluso quería coger un tiempo para hablar del libro, ya tendremos otro programa porque ya me acaban de hacer las señales de que se nos ha acabado el tiempo, pero lo que sí está claro es que este mensaje que nos deja Jorge Méndez Rodríguez, lleva el guión que es compuesto del apellido, es que hay que tomar conciencia preventiva. ¿Por qué? Porque si no tomamos conciencia nos va a caer, iba a decir el gordo de Navidad, pero en negativo, nos va a caer esa enfermedad que si encima, claro, nos meteríamos en temas religiosos, pero si encima tenemos una mala calidad de vida, lo pasamos mal en este mundo, pues cierra la puerta y nos vamos porque esto no tendría sentido. Jorge, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que te veamos pronto con esas clínicas, porque yo creo que ese tipo de medicina de conciencia preventiva, eso no hace daño a nadie, sino al contrario, beneficia y nos cambiaría incluso hasta la mala uva que hay por ahí, esos nervios que hay por ahí. Mientras más gente tomara esas medidas, la gente estaría más tranquila, habría menos estrés, habría menos polución, habría menos cambio climático, todo este mundo sería mejor, y yo creo que este tipo de medicina de conciencia preventiva, este tipo de clínicas, pues vendría bien y esperemos que no tardes mucho en tener las cifras, que es importante. Y de resto, bueno, pues desearte lo mejor, que vayas bajándote cada vez un poquito más de los aviones y no te montes tanto. Es nuestra intención. Claro, porque además tú eso, cuando das un viajecito, son 10, 12, 13, 14, 15 horas. Sí. O sea que ya está bien. Yo procuro bajarme bastante del avión, pero cuando he ido a Estados Unidos, y eso que estás ahí 12 horas, y que parece que eso no llega nunca, así es, y tú que lo haces habitualmente, yo todo el tiempo, bueno, pues que vayas bajándote un poquito del avión y sobre todo que este tipo de medicina de conciencia preventiva que se vaya extendiendo por todo el mundo, porque en el fondo vamos a ganar todo. Esa es la idea de que las personas tengan conciencia, se sanen a través del conocimiento. La medicina no tiene apellido, es una sola, está para ayudar a las personas, y está bueno que todos los facultativos, todos los que tenemos relación, personal sanitario, enfermera, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera, trabajen en conjunto en beneficio del paciente, ¿verdad? Y eso es fundamental para que tengamos un pueblo, una gente mucho más sana. Hay un dicho que dice, cuidad de los niños sanos para que no haya adultos rotos, ¿verdad? Claro. Y para que obviamente bajemos los gastos públicos, y esto sería genial que mañana las islas sean las primeras, quizá en todo el país, en España, en tener una cultura preventiva de verdad, que tengan una salud preventiva de verdad en sus habitantes. Ojalá seamos el punto de partida de toda España y, por qué no, de toda Europa. Que haya de verdad menos gente en los hospitales, como decía, ¿verdad? Menos gente en los cementerios, o gente muy longeva en los cementerios, porque han hecho un gran programa de calidad de salud. No solamente calidad de vida, sino también una buena calidad de muerte. Pues que así sea, Jorge. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Bien, pues con las palabras de Jorge Méndez Rodríguez hemos terminado este especial dedicado a la medicina de conciencia preventiva. Creo que hemos aprendido un poquito más, y eso es lo importante, y es lo que busca este programa a través de tantos años que llevamos en antena. Señores, gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene, cómo no, en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.